Amén. Dios los bendiga. Los saluda su hermano Ramón acá de la Casa de Oración, Iglesia Evangélica Pentecostal Jesucristo el Salvador. Una vez más, agradecido a Dios por esta oportunidad que nos da el Señor de poder compartir la palabra del Señor. Que Dios los bendiga a todos, los hermanos de la fe, de los anexos, allá de Villasala, La Perlita y bueno, los de este lugar. Que Dios los bendiga y a todos los hermanos de la fe que puedan tener acceso a este audio. La voluntad es de que les sea de mucha bendición a los hermanos y a las hermanas, a los que están apartados, a los que están quedados, a los que, aún estando en la iglesia abierta no se congregaban, que reflexionen y que abracen la salvación y se ocupen de ella, como dice la palabra, con temor y temblor, porque Cristo pagó un precio muy alto para darle la salvación. Y hoy en el mundo están revolcando muchos cristianos y cristianas que un día pasaron por las aguas, se bautizaron, hicieron un pacto con Cristo. Pero aún así el Señor dice que si nosotros somos infieles, Él permanece siempre fiel. O sea que mientras esté la iglesia aquí y el Espíritu Santo esté guiando a la iglesia, hay oportunidad. Pero cuando la iglesia sea levantada, ya no va a haber más oportunidad. Así que mi invitación es a que reflexionen y cuiden su salvación, se arrepientan de sus errores, de su falta y se vuelvan a Cristo de todo corazón. Quiero agradecerle a Dios por todos los llamados y por la oportunidad de orar por tanta gente que llama. Y bueno, queremos ser de bendición, queremos llevar la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo para que muchos hermanos de la fe recobren aliento, recobren fuerza y sigan firmes en la fe. Así que agradecido a Dios también por todo, los trabajos que se están haciendo en la iglesia, en lo material también, y bueno, con la ayuda material que se hace a los necesitados con alimentos y esas cosas. Así que, y bueno, también el hospital de Moreno fue visitado y se entregaron todas las cosas que usted, hermano, hermana, envió en esta oportunidad para ser entregadas. Gloria al Señor. Aquí tenemos la entrega de todo lo que se entregó, la firma del director del hospital, el sello, y bueno, los hermanos que tuvieron a bien de entregar todo esto. Los camisones que habían pedido, los pijamas, las almohadas, las sábanas, que tanta necesidad había para tanta gente allí que no tenía que ponerse aún zapatillas, pantuflas y esas cosas, barbijo, el papel higiénico, lavandina, jabón blanco, todo eso fue entregado, hermano. Aquí tenemos el registro y la firma del director del hospital y que le manda muchos saludos. Está muy agradecido a la iglesia porque, bueno, es uno de los pocos que se acuerdan del hospital, de llevarte al enfermo del prójimo. Pero eso lo aprendimos a Jesús, eso nos lo enseñó Jesús. No podemos entrar al hospital. Él recibe a nuestros hermanos en la recepción y ahí se le entrega todo y Él es quien se encarga de repartir. Amén. No se puede entrar. Así que, bueno, que Dios bendiga al director del hospital de Moreno, a las enfermeras, a los enfermeros, a todos los que trabajan allí. Que Dios los bendiga. También a los hermanos que se acuerdan de esa gente que está a veces olvidada o impedida de recibir nada por la pandemia. Que Dios los bendiga. Ahora vamos a Dios. Padre, gracias. En el nombre de Jesús por este día nos encomendamos en tus manos. Y queremos ser de bendición, Dios Padre, a todos nuestros hermanos de la fe, a nuestros prójimos y aún a aquellos que nos desprecian, a aquellos que nos aborrecen. Queremos orar por ellos para que un día les sea quitado el velo y puedan ver la realidad y arrepentirse de sus pecados y convertirse a Cristo Jesús. Señor, perdona los pecados de mi hogar, de la iglesia. En el nombre de Jesús, recibe mi oración en esta hora, nuestras oraciones, por los que están enfermos, por los que están cansados, por los que están atados por el diablo. En el nombre de Jesús, que el Señor rompa las cadenas de esclavitud, la hechicería, la brujería, el ocultismo, el espiritismo, la magia, la idolatría, caigan por tierra todas las artimañas del maligno. Reprendo los vicios que corrompen los cuerpos, vicios del alcohol, del tabaco, la droga, la inmundicia, homosexualismo y toda maldad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh Señor, toma cuenta, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, por todas las almas, por las que estamos orando, Señor, por las que están en las peticiones, Señor, nuestros hijos, nuestra familia, nuestro prójimo. En el nombre poderoso de Jesús, pisamos la serpiente, el escorpión, en el nombre de Cristo. Derrama de tu gracia, toca, aunque estén lejos, Señor, aunque estén lejos, toca a los que reciban la bendición del Altísimo. En el nombre poderoso de Jesús, y no se aparten de la verdad, y conozcan la verdad y la verdad los libere. Señor, nos encomendamos en tus manos. En el nombre poderoso de Jesús, tuyo la gloria y el poder, y ahora y para siempre. Amén, amén y amén. Gracias a Dios. Dios te bendiga, hermano. Así también agradecido a Dios porque los alimentos que llegan para ser entregados a las personas que necesitan, hay gente que necesita, se asisten comedores y esas cosas, así que
Estamos muy agradecidos al Señor por todo y que Dios siga derramando su gracia sobre su iglesia. Y la iglesia no debe dormirse, no se debe quedar. Amén. Así que Dios te bendiga. Los hermanos continúan con su tarea aquí en lo que se puede hacer los días sábados. Trabajando acá se juntan los hermanos y están haciendo cosas en la casa de oración. Así que Dios les bendiga, los saludo con la paz del Señor. Y bueno, el tema que nos ocupa hoy es la Pascua. La Pascua, bueno, muchos desconocen, gloria a Dios, lo que es la Pascua. Y gloria a Dios. Y bueno, Dios dijo, vayan por el mundo y enseñen todas las cosas que yo les he mandado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si hacemos lo que dice el Señor. Si no hacemos lo que dice el Señor se aparta. Nunca se olvide que cuando Cristo, el Señor traía al pueblo de Israel por el desierto, rumbo a la tierra prometida, el pueblo se rebelaba siempre. Y en un momento el Señor dijo, bueno, yo no sigo más. Le dijo a Moisés, se equivocó con el pueblo, yo no sigo más. Y Moisés le dijo, Señor, si tú no vas, yo tampoco voy a ir. Amén. Entonces, el Señor va a ir con nosotros siempre y cuando respetemos sus ordenanzas, respetemos su mandamiento y seamos temerosos y respetuosos de su voluntad. Si nosotros ignoramos su palabra, bueno, seremos ignorados. Entonces vamos a tratar con la ayuda del Espíritu Santo, que es ser de bendición y compartir la palabra del Señor. Amén. Bueno, comenzamos un minutito más tarde porque, bueno, hubo que acomodar algunas cosas. Sí, Dios le bendiga. La Pascua. Según lo que nos dice la Escritura, porque toda la respuesta la tenemos en la Escritura, la Pascua es el festival de primavera. Y es asociado con el histórico episodio, está asociado con lo que ocurrió allá en Egipto sobre Israel. Amén. Y significa pasar de largo. No se olvide que el Señor no envió un ángel de la muerte. Según la Biblia, envió un ejército de ángeles, amén, que ejecutaron los juicios allá en Egipto. Y dice la palabra de Dios que se celebraba el pasar de largo para los hebreos, significaba pasar de largo. O sea, ¿qué era lo que significaba esto? Que el ángel de la muerte, cuando veía las casas de los hebreos manchada con la sangre del cordero que se había sacrificado, sin mancha, sin tacha, amén, pasaban de largo. Ellos veían, este ejército de ángeles, veían la sangre en los dinteles y en los marcos de las puertas y pasaba de largo. Y con la ayuda del Señor vamos a compartir la palabra de Dios. Yo le invito a que tome su Biblia, amén, despéjese, hoy es un día maravilloso para leer la palabra del Señor y tomar conocimiento de la verdad y no dejarnos engañar, porque el diablo ha logrado someter al mundo entero bajo sus tradiciones. Y hoy en día nadie se preocupa y nadie se acuerda de la resurrección de Cristo y del sacrificio de Cristo, sino que en todas las casas han comprado un huevo, han gastado un dineral y han comprado un huevo y lo han escondido. Y hoy se levantan los niños y no buscan a Jesús, sino que andan buscando el huevo. Andan buscando el huevo, desesperados, buscando el huevo, que los mayores lo esconden por ahí y ellos salen a buscarlo. Y de eso se trata. Y después ya cuando comienza la mañana salen corriendo a buscar la rosca de Pascua, la rosca que ellos llaman de Pascua, para tomar, desayunar con la rosca y bueno, y esta semana anduvieron desesperados buscando pescado barato para poder hacer las comidas tradicionales que nada tienen que ver con la Biblia, ni el conejo de Pascua, ni el huevo, ni la rosca de Pascua, ni el comer pescado. Todo eso es un invento de los religiosos terrenales que nada tienen que ver con lo que significa la Pascua en la Biblia. Así que Dios te bendiga. Éxodo capítulo 12, verso 7, con la ayuda del Espíritu Santo dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Se trataba de comer ese corderito. Y si vamos también al Salmo 78, 49, la palabra de Dios siempre va a echar luz, porque dice la Escritura que es lumbrera a nuestro camino. Amén. Entonces siempre en la Escritura, gloria a Dios, vamos a encontrar la respuesta. El Salmo 78, 49 nos dice la Biblia, gloria a Dios, que allí cuando el ejército de ángeles pasaba, escuche bien lo que dice el versículo 49, envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, y un ejército de ángeles destructores. Eso fue lo que pasó en Egipto en la Pascua. Mandó un ejército de ángeles destructores. Y no se olvide que el Señor nos aclaró que la venida de Cristo sería como en los días de Noé,
se casaban y se daban en casamiento. No se refería al casamiento normal de un hombre y una mujer, sino a los del mismo sexo. Se casaban y se daban en casamiento. Y eso es una ofensa a los ojos de Dios. Entonces, gloria a Dios, dijo, voy a mandar un juicio sobre la tierra. Bendito sea Dios. Hasta los animales se habían corrompido. Bendito sea el nombre del Señor. La gloria es para Dios. Entonces, la crucifixión de Cristo, la crucifixión, el pago por nuestros pecados de nuestro Señor, ocurrió en la víspera de la Pascua que celebraban los judíos, para recordar el acontecimiento maravilloso que había ocurrido allá en Egipto, cuando Dios envió este ejército de ángeles destructores a libertar a su pueblo. Gloria a Dios. Y esto lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 14. Toda la gloria sea para Cristo Jesús. Siempre la palabra va a echar luz sobre nuestra ignorancia. Por eso vemos nosotros los cristianos, y a todo el creyente le tiene que doler cuando va al almacén, cuando va a de compra, que la gente anda aturdida buscando, amén, cosas que no tienen nada que ver con la Pascua bíblica. Pero hay pastores que también han caído en la trampa y enseñan en sus congregaciones todos estos usos y estas costumbres que nada tienen que ver con la Biblia. Es rico el chocolate, es bueno el pescado, buen alimento el pescado, se debería comer pescado una vez a la semana, el chocolate es muy bueno, tiene muchas vitaminas, más en el invierno, pero no pasa de eso, no tiene nada que ver con la Pascua de mi Señor, ni nada que ver con la Pascua del Cristo vivo. Bendito sea el nombre del Señor, toda la gloria. Ninguna inmundicia de afuera, ningún uso, ninguna costumbre, ya lo dijo el apóstol Pablo, tiene que venir a manchar, amén, la doctrina santa del Señor. Gloria y honra sea el Cordero. Dios te bendiga. No te quiero arruinar la Pascua, simplemente que conozcas la verdad. Y si por conocer la verdad se arruina, bienvenido sea también. San Juan capítulo 19, verso 14 nos dice la Biblia, era la víspera de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. O sea que la crucifixión de Cristo ocurrió en víspera de la Pascua. Ahora alguien dirá, pero los cristianos entonces, ¿qué pasa con los creyentes? Nosotros también tenemos nuestra Pascua, pero no la que nosotros inventamos con huevos de chocolate, ni con conejos de chocolate, ni inventamos con rosca, ni nada de eso. Nosotros tenemos la Pascua que Dios nos dio a través de la Biblia. ¿Y cuál es? En 1 Corintios capítulo 5, verso 7, usted va a encontrar cuál es nuestra Pascua. Capítulo 5, verso 7, 1 Corintios, dice, limpiamos pues de la vieja levadura, quiere decir de los usos, de las costumbres que teníamos antes. Limpiamos pues de la vieja levadura, de aquello que contaminaba, para que seáis nueva masa, sin levadura, sin contaminar, nada tiene que manchar nuestra Pascua, como sois ahora, porque nuestra Pascua, ¿cuál es la Pascua de los cristianos? El huevo de chocolate, la rosca que nos apartan. Nadie sabe de Cristo, la gente dice Pascua, pero ni sabe de qué se trata. Y si no tenés un huevo grande para esconderlo y romperlo hoy, porque hoy el domingo rompen los huevos todo el mundo se dedica a romper los huevos. Y nadie se acuerda de Cristo Jesús. Y ese huevo ha venido a suplantar y a hacer olvidar la verdadera esencia de la Pascua, o de lo que ocurrió en víspera de la Pascua, que fue cuando Cristo pagó con su sangre preciosa y dio su vida en la cruz por nuestros pecados. El diablo quiere borrar eso de la mente y lo ha logrado. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Alabado sea Dios. Los judíos tuvieron que sacrificar un cordero sin mancha, sin defecto, allá en Egipto. Pero Cristo fue el cordero que fue sacrificado por nuestro pecado. Y dice la Biblia en el Éxodo capítulo 12, verso 11, gloria a Cristo el Señor. Nos dice la Biblia, siempre tenga mano una lapicera, porque si voy medio rapidito, rapidito allá no. Dice, y lo comeréis así, ceñido vuestro lomo, escuche bien esto, ceñido vuestro lomo, calzado vuestros pies, y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. ¿Por qué había que comerlo rápido al cordero y estar vestido como para salir de viaje, y no había tiempo para leudar la masa tenía que ser sin levadura y todas esas cosas? ¿Por qué? Porque los egipcios, una vez que Dios ejecutara el juicio, que vinieran ese ejército de ángeles destructores sobre Egipto,
los egipcios lo iban a echar, tenían que salir apurados. Entonces ya estaban vestidos, porque si no, alguno iba a salir en calzoncillo. Entonces dice, no, estén vestidos y bien ataditos sus zapatos y pónganse todo como para partir. Porque una vez que yo mande mi ejército de ángeles destructores y ejecuten los juicios, ellos los van a echar, los van a sacar de las casas, los van a echar. Ese era el motivo, porque tenían que estar vestidos para salir. Gloria al nombre del Señor. Desde el momento de la salida de Israel de Egipto, alrededor del año 1445 a.C., el pueblo hebreo, o sea, después llamado judío, ha estado celebrando la Pascua cada año. Es la primavera, generalmente cerca del tiempo del Viernes Santo y el día de la resurrección. Después de más de 400 años de esclavitud en Egipto, Dios determinó librar de la esclavitud a los descendientes de Abraham, a los descendientes de Isaac, a los descendientes de Jacob. Levantó a Moisés y lo designó como líder, gloria a Dios, para ejecutar el éxodo, o sea, la salida del pueblo de Israel de la esclavitud. Gloria a Dios. Y allí en el capítulo 3 de Éxodo dice, llamamiento de Moisés. Allí cuando lo llaman, gloria a Dios, porque dice en el versículo 7, le dice que viene visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y eso pasó con el mundo. Cuando nosotros leemos San Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, vio la aflicción del mundo, vio la aflicción del hombre creado a imagen de Dios y dice, y he descendido, no en espíritu sino en persona, no mandando un hombre común como Moisés, sino ahora el mismísimo Hijo de Dios descendía y se hacía carne para pagar el precio y libertarnos, porque Dios vio tu aflicción y mi aflicción. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. En obediencia, gloria a Dios, al llamado de Dios, ¿qué hizo Moisés? Moisés emprendió la tarea que Dios le encomendó y confrontó con el faraón. ¿Y cómo lo hizo? Con el mandato de Dios, con la autoridad que Dios le dio a Moisés. Gloria a Dios. ¿Y cuál era la misiva que tenía que llevar Moisés al faraón? Deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Y como el faraón hacía caso omiso a la misiva que traía Moisés de parte de Dios, Dios empezó a enviar su juicio. Hasta que el 10º juicio fue la muerte de los primogénitos. De todos los primogénitos, tanto de hombres como de animales. ¿Y cómo podía salvar un hebreo su primogénito? Haciendo lo que Dios le mandó, obedeciendo que debían buscar un cordero sin mancha, sin tacha, sin defecto, que debían degollarlo al atardecer, que debían derramar su sangre y untar la cinta de la puerta. Así salvaban los hebreos a sus hijos primogénitos. Así nos vamos a salvar nosotros si permitimos que la sangre que derramó Jesús, el Cordero Santo en la cruz del Calvario, nos limpie de todo pecado. Y cuando Dios ejecute los juicios que vienen sobre la tierra, los que estén lavados en la sangre del Cordero serán salvos. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude. Alabado sea Dios. Bien, entonces la misiva que traía Moisés, deja ir a mi pueblo. Moisés, con el poder de Dios, hizo que cayeran plagas como juicio sobre la nación egipcia. Durante varias de ellas, Faraón accedió a dejar ir a los israelitas. Cada vez que Dios enviaba una plaga, como que Faraón aflojaba y decía, bueno, que se vayan. Pero enseguida se endurecía de nuevo y no los quería dejar ir. Gloria. Una vez que pasaba la plaga, él decía que no, hasta que llegó el momento de la 10ª y última plaga, en la que no le daría a los egipcios otra alternativa que dejar ir a los israelitas. Gloria a Dios. Dios envió un ángel de la muerte. Amén, según el Salmo 78:49, un ejército de ángeles destructores. Y esto los envió por todo Egipto para que destruyeran a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombre como de bestia. Alabado sea el nombre del Señor. Y usted lo va a encontrar en el libro de Éxodo, gloria a Dios, capítulo 12, versículo 12, donde dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Gloria a Dios. Hoy también muchos cristianos toman con liviandad las cosas de Dios. Tal vez algún hebreo tomó en poco, no quiso obedecer la palabra de Dios. Bueno,
Todos aquellos que ignoran voluntariamente la palabra de Dios van a sufrir las consecuencias, porque Dios es claro, Dios no miente, Dios habla la verdad. Por eso usted debe estar apercibido, debe estar listo, porque hoy en el mundo varios volcanes están en erupción, hoy la gente se cruza de otro país a otro buscando comida, hoy tenemos esta peste de esta pandemia, que la gente no sabe dónde ir, las vacunas llegan, algunas en efecto, otras dicen que no, otras dicen que los países ricos se han apoderado de las vacunas, que los países pobres no las tienen, y cuántas cosas. Pero esto no nos debe sorprender a nosotros los cristianos. Claro, aquellos cristianos que se la pasaron en la iglesia saltando y brincando y con grititos de júbilo y yuju, y esos pastores que lo único que les importaba era llenar la bolsa y comprarse la 4x4 y salir de fiesta y tener traje fino, bueno, eso sí estaban dormidos, pero aquellos que verdaderamente prestaban atención a lo que dice la Biblia, estaban preparados y están advirtiendo al pueblo, están preparando el pueblo, amén, como lo hizo Moisés en aquella oportunidad. Cuidado, no van a elegir un cordero así medio que tenga una quebradura o que esté lastimado, no, elijan el mejor, porque Dios allá en el cielo, cuando vino a pagar por tus pecados, no mandó un arcángel, no mandó un serafín, no mandó un querubín, mandó a su propio Hijo a pagar el precio. Que Dios te dé entendimiento. Entonces, cuando el pueblo obedeció a Dios, entonces fueron salvos. Si yo obedezco, cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a hacer la voluntad de Dios. Entonces serás salvo tú y tu casa. Hay promesa de Dios para ti y tu descendencia. No he visto justo desamparado ni su descendiente mendigando pan. Hay promesa de Dios para ti y tu familia. Si eres sabio, presta atención, escucha, vuélvete al Señor. Deja la inmundicia, deja el pecado, deja todo aquello que no te sirve, que te ha traído solamente dolor. Y mira lo que Dios te ofrece. Entonces, venía el juicio sobre los hombres y sobre los animales, los primogénitos animales. Como también los israelitas estaban viviendo en Egipto, ¿cómo ellos podían escapar del juicio sobre los primogénitos? ¿Cómo ellos podían hacer? Bueno, Dios va a matar a todos los primogénitos de Israel que haya en Egipto, tanto de hombres como de animales. ¿Cómo hacían los hebreos para escapar del ángel de la muerte o de aquel ejército de ángeles destructores? Ahora el Señor dio una orden específica, para su pueblo. Obedecerla resultaría en su protección para cada familia. O sea que si usted viene a la iglesia, usted es papá, usted es mamá, usted tiene que llevar a su casa, a través de su obediencia, la bendición para su familia, la bendición para sus hijos. Usted no debe quejarse. Es decir, bueno, a través de mi obediencia, a través de mi santidad, yo me estoy ganando la promesa de Dios para con los míos. Entonces, allí ganarían el beneficio para cada familia hebrea y para cada hijo primogénito de ellos. Y cada familia de los hebreos debía tomar un cordero macho de 1 año sin defecto y debía matarlo a la puesta del sol. El día 14 del mes de Abib, las familias más pequeñas podían compartir un solo cordero. Esto está escrito en Éxodo capítulo 12, verso 4. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. O sea, ¿cuál era la idea? No tenían que dejar nada. Lo mismo que cuando hoy se nos predica a Cristo, todo lo de Cristo lo tenemos que recibir. No tenemos que desechar nada, todo. Amén. Todo nuestro ser debe aceptar todo lo de Cristo, no debemos desechar nada. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, y parte de la sangre del cordero que sacrificarían tenía que esparcirse sobre los postes y el dintel de su casa. Y cuando el ángel de la muerte, este ejército de ángeles destructores pasaran, amén, pasaría sobre aquellas casas que tenían la sangre esparcida sobre ellas. De aquí viene el término de Pascua del hebreo, amén, Pascua en hebreo, que quiere decir Pesaj. ¿Y qué significa? Saltar por encima, pasar por encima, pasar por alto. Ellos venían, no sé, ellos vuelan, se materializan, y bueno, ellos veían la sangre y pasaban por alto. Por eso el término, amén, saltar por encima, o pasar de largo, o perdonar. Eran los términos que se usaban
para tratar de explicar por qué los ángeles destructores al ver el dintel pasaban de largo, pasaban por alto o perdonaban esa casa. Alábelo, dele gloria al Señor. Amén, para eso estamos nosotros, para traerle a usted la verdad y que nadie lo engañe. Y usted me dirá, ay, pero yo compré el huevo, ¿qué voy a hacer? Es rico el chocolate, cómalo, pero no, la Pascua es otra cosa, no es el huevo de chocolate. Es un atracón de huevo de chocolate, haga lo que quiera, pero la Pascua es otra cosa. Alábelo. Ahora, así que fue por la sangre, escuche bien lo que dice la Biblia, que fue por la sangre del cordero sacrificado, ¿Y cómo sabían que habían sacrificado un cordero en esa casa los ángeles? Porque estaba la sangre en el dintel y en los postes. Entonces los ángeles destructores que venían a ejecutar el juicio de Dios veían la sangre y pasaban de largo, pasaban por alto, perdonaban. Alábelo. ¿Va entendiendo? Entonces cuando vengan los juicios de Dios sobre la tierra, si no ves la sangre de Cristo que limpió tu alma, vas a estar en problemas. Porque hoy ya no está la sangre de Cristo en los dinteles de la puerta de tu casa, sino en tu alma, en tu corazón. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Alábelo. Gloria a Dios. Entonces, así que por la sangre del cordero que habían sacrificado los israelitas, habían pintado los postes, los dinteles de su casa, se les perdonó el juicio de muerte que vino sobre todos los primogénitos de Egipto. Dios ordenó la señal de la sangre no porque Él no pudiera distinguir, este es hebreo, este no, porque si Él puede contar los cabellos de tu cabeza, ¿cómo lo va a distinguir? Claro que sí, no porque no podía distinguir entre los israelitas y los egipcios, sino porque quería enseñarle a su pueblo, que su pueblo aprenda, gloria a Dios, la importancia de la obediencia. Porque no se trata de tener la Biblia, sino de leerla y ponerla por obra. No ser un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la Escritura. ¿Me entienden? Entonces, era la obediencia y la redención, la sumisión a su Creador, gloria a Dios, y a la redención de la sangre, preparándolo así, ¿para qué? Para el Cordero de Dios, que siglos más tarde quitaría el pecado del mundo. Alábelo si puede. Gloria al nombre del Señor. Entonces todos los hebreos crecieron con esa idea de que un día el Cordero sería sacrificado para ser los herederos del reino de los cielos. Vaya a San Juan capítulo 1, versículo 29. Que Dios te bendiga, hermano, hermana, en Cristo. La gloria sea para el Señor. Nada ni nadie, amén, puede ocupar el lugar del Cristo vivo en nuestras vidas. Gloria al Señor. No permite usted que nadie lo saque. San Juan 1, 29. Dice el apóstol Juan, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Por eso vino Jesús a salvarnos de que de la ira de Dios. De la ira de Dios. Porque Dios va a ejecutar sus juicios. Ya lo demostró en Egipto, lo demostró con el diluvio. Vienen los juicios de Dios, vienen los juicios. ¿Cómo va a escapar usted? ¿Cómo va a escapar Bill Gates haciéndose un búnker para meterse allí y tener comida para 50 años, 100 años? No. ¿Cómo van a hacer estos multimillonarios que están haciendo cohetes para irse arriba y van a estar allá y van a establecer allá? No, el hombre fue creado para vivir en la tierra, por eso hay una cosa arriba que se llama la atmósfera. Usted respira aire y allá arriba no hay aire. Y para entrar en los terrenos del Señor, en los dominios de nuestro Rey y Señor, no se puede si no se le pide permiso. Y nosotros tenemos la promesa de Él, de que Él fue a preparar lugar para que donde Él está nosotros también estemos. Pero para eso nos dejó la Escritura, para eso nos dejó que nosotros obedezcamos su palabra. Así como los hebreos tenían que obedecer en Egipto, matar el cordero, cocinarlo, no hervirlo, cocinarlo al fuego, untar la sangre del dintel, comerlo todo con hierbas amargas, y vestidos como para salir. Había una previa que tenían que hacer y cumplirla. Entonces, esa noche en particular, los israelitas que debían estar vestidos y listos para partir, según el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 11,
Dice, y lo comeréis así ceñido vuestros lomos, vuestro calzado y vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Se les ordenó que asaran el cordero, que no lo hirvieran y que prepararan pan sin levadura y hierbas amargas cuando se acercara la noche. Ellos estarían listos para comer el alimento y partir rápido cuando los egipcios fueran a rogarle que salieran de la tierra. Y todo sucedió tal como había dicho el Señor. Gloria a Cristo el Señor. Por eso debe amar la palabra de Dios, porque todo lo que está escrito se cumple. Éxodo capítulo 12, versículo 29, dice la palabra de Dios: aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. En todo hogar había un muerto. El primogénito podía tener 2 meses, 5 años, 20 años, pero si era el primogénito iba a sufrir el juicio. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y le dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e id y bendecidme, también a mí. Y a los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa para echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Por eso Dios les había dicho anteriormente que debían estar vestidos para partir, porque ellos no sabían que los egipcios los iban a echar rápidamente. Ni siquiera le iban a dar tiempo a vestirse. Por eso debían comer la Pascua vestidos, como usted debe estar revestido de la gracia de Dios, porque Cristo viene en cualquier momento a sacarlo de la tierra y llevárselo al reino de los cielos. Alábelo si puede. Alábelo al Señor. Entonces dice la palabra de Dios: y llevó el pueblo su masa antes de que se lo dase, su masa envuelta en su sábana sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, que no era nada más ni nada menos que la palabra de Dios, pidiendo de los egipcios alhajas, plata y oro y vestido. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y le dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. No lo sacó pobre el Señor de la tierra, sino lo sacó, amén, con riquezas. Gloria a Dios. La Pascua en la historia israelita. Desde aquel momento de la historia, el pueblo de Dios celebró la Pascua cada primavera. Cada primavera había que celebrar la Pascua, en respuesta a la orden de que la Pascua fuera estatuto perpetuo. Alábelo, capítulo 12, versículo 14. Y este día os será en memoria, y lo declararéis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Amén. Por eso los hebreos venían, amén, sacrificando la Pascua. Toda la única Pascua que tuvo efecto fue la que se hizo, escuche lo que voy a decir, la que se hizo allá en Egipto, ese corderito. Los otros eran un memorial, un recordatorio. ¿Me entiende? El corderito que hizo efecto para que el ángel destructor no lo destruyera fue aquel que hizo. Los otros que venían cuando lo recordaban, era un recordatorio, era para no olvidarse, era para memorizar lo que había pasado allá en Egipto. Sin embargo, fue un sacrificio conmemorativo lo que hacían. Solo el sacrificio inicial, el que se hizo en Egipto, aquel corderito sin mancha, ese fue el sacrificio eficaz que no permitió que los ángeles, el ejército de ángeles destructores, tocara la casa de aquellas familias donde estaba manchada con la sangre de ese cordero. Gloria a Dios. Antes que se construyera el templo, cada Pascua los israelitas, ¿qué hacían? Se reunían en sus casas, mataban un cordero, quitaban toda levadura de sus hogares, limpiaban la levadura de sus hogares y comían hierbas amargas. Más significativo es que volvían a contar el relato milagroso. Por eso se lo contaban a sus hijos.
¿Por qué papá comemos el cordero? ¿Por qué lo comemos con hierbas amargas? ¿Por qué esto? Porque entonces los padres le explicaban a los hijos el acontecimiento. En cada Pascua, yo quisiera saber si hoy, en todas esas casas donde están rompiendo el huevo, en todas esas casas donde comieron pescado e hicieron rosca, los padres se sientan y le dicen: hace 2000 años bajaba el Salvador a la tierra y pagaba por nuestros pecados y moría en la cruz, y la sangre de su Hijo nos limpió. No, claro que no. Si están desesperados a ir a alcoholizarse, a dar rienda suelta, a emborracharse, a bailar, a saltar, usted va a escuchar en su vecindario música, las chicas alcoholizadas con aguardiente, los muchachos corriendo, drogándose por acá, tiro por allá. Hoy nos despertamos, mataron a un policía acá de acá en Moreno. Todo eso no es la Pascua del Señor. Y gran parte y gran culpa la tienen los que se hacen llamar pastores. Ay, el pastor fulano, el pastor menganito, el pastor sultanito, no saben ni siquiera abrir la Biblia y jamás se preocuparon de enseñarle al pueblo la verdad y de advertirle al pueblo los peligros. Ellos quieren vivir a costilla del pueblo juntando dinero sin trabajar, pero no quieren, amén, prepararlos para la venida de Cristo, ni siquiera enseñarles lo que significa la palabra del Señor. Pero ya tienen su paga, quédese tranquilo, amigo, hermano. Dice la Biblia, hermano, relataban lo más importante y significativo de esa Pascua que ellos celebraban, o que venían celebrando a través de los tiempos. El momento más significativo era que donde se narraba el relato milagroso que había ocurrido allá en Egipto, en el Éxodo, y de su antepasado, de la tierra de Egipto, y de la esclavitud del faraón. Así que de generación en generación el pueblo hebreo recordaba la redención de Dios y su liberación de la esclavitud de Egipto. Éxodo capítulo 12, versículo 26, nos dice la palabra de Dios. Y cuando dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Cuando los hijos preguntaban: ¿qué es esto? ¿Por qué papá matas el cordero? ¿Por qué la hierba amarga? ¿Por qué? El padre de esa familia, el hebreo, le contaba a sus hijos el porqué de eso. Yo quisiera saber a papá que le compró el huevo, que se gastó un montón de plata y lo escondió anoche, ¿qué le va a explicar a los hijos cuando encontró el huevo? Si supieras la historia del huevo y la historia del conejo, te daría vergüenza y te comerías el chocolate, pero sin involucrarlo con la bendita Pascua de Cristo. Pero ese es otro tema, que no tengo tiempo. Una vez que se construyó el templo, ¿qué pasó? Dios ordenó que la celebración de la Pascua y el sacrificio del Cordero tuvieran lugar en Jerusalén. Vamos a leer Deuteronomio. Todo esto es información para que nadie lo engañe, para que nadie le mienta, para que usted esté preparada, hermana, esté preparada. Deuteronomio capítulo 16, bendito sea el Cordero que vive para siempre. Y dice: guardarás el mes de Abib, y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto y de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque a prisa saliste de Egipto, de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día que saliste de la tierra de Egipto. Usted le pregunta a una persona qué es la Pascua y dice: bueno, tenemos que comer pescado, tenemos que comprar el huevo, esconderlo y romperlo el domingo y mandarnos un atracón de rosca de Pascua. Porque le han sacado la verdadera esencia y se burlan del Cristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Para que te acuerdes el día en que saliste de la tierra de Egipto. Un cristiano jamás debe olvidar el día que aceptó a Cristo como su Salvador, y fue el día en que fue rescatado de su vana manera de vivir para vivir conforme a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y no se verá levadura contigo. Levadura quiere decir, está asociada con el pecado. La levadura en la Biblia en muchos pasajes la asocia con el pecado. Dice: y no se verá levadura, no se verá pecado contigo en todo tu territorio por 7 días,
y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da. Bendito sea el nombre del Señor. Sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre, sacrificará la Pascua por la tarde y a la puesta del sol a la hora que saliste de Egipto. Fíjese, ese era el mandamiento y lo vamos a encontrar en 2 de Reyes 23, 21, en 2 de Crónicas 31, 20, en 2 de Crónicas 35, 19, para que usted se informe, para que usted esté alerta, que alguien le pregunte, ay nene, vos no comes pescado, no, sí, como que no, me encanta el pescado, el chocolate me gusta, pero eso no quiere decir que eso es la Pascua de mi Señor. Así mismo los judíos en la época del Nuevo Testamento guardaban la Pascua, y el único incidente, escuche ahí la iglesia, el único incidente de la niñez de Jesús registrado en las Escrituras ocurrió cuando sus padres lo llevaron a Jerusalén a la edad de 12 años. ¿Para qué lo llevaron? San Lucas capítulo 2, versículo 41. Vamos a ver para qué lo llevaron a Jerusalén. Capítulo 2, versículo 41. Y dice la Biblia, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, porque ya estaba el templo y ya no se celebraba en las casas, sino se celebraba en el templo. Alábelo. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Oiga eso. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Jesús. Y pensando que estaba entre la compañía, la multitud de gente que iba con ellos, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Entonces, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándole. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Gloria al nombre del Señor. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre, hijo, ¿por qué? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabía que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Como que el hijo vino como a supervisar, a ver el templo de su papá que estaban haciendo. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Alabado sea Dios. No vas a entender nunca hasta que Dios no te corra el velo. Bendito sea el Cordero. Durante su última cena, aquí habían subido a celebrar la Pascua, porque ya se celebraba en el templo, no en las casas. Y ese es el episodio que nos muestra a Cristo Jesús, también subiendo con su familia terrenal a celebrar la Pascua. Durante la última cena, ¿qué comió Jesús durante la última cena? Bueno, pescado. El diablo se ha empeñado en cambiarte la escritura. Por eso Dios puso pastores. Desgraciadamente, hay un gran porcentaje de pastores que no son pastores de Dios, que se hacen llamar a sí mismos pastor. Y que no enseñan a la iglesia, no le enseñan al pueblo, no le explican al pueblo, conforme a la Biblia, el significado. Entonces, en Mateo capítulo, solo hay que leer la Biblia, Mateo 26, vamos a encontrar en el versículo 1 y 2, lo que comió Jesús en la última cena fue una comida pascual. Y ya venimos entendiendo ya desde el principio en qué consistía la comida pascual. Alábelo. ¿Usted cree Jesús que no cambia? ¿Cambió el menú? Claro que no. Claro que no. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Versículo 17. Y en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, seguían los panes sin levadura, vinieron los discípulos de Jesús diciendo, ¿dónde quiere que preparemos para que comas la Pascua? Había que matar el cordero al atardecer. Gloria al nombre del Señor. Y le dijo, id a la ciudad de cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Gloria al nombre del Señor.
Y los discípulos hicieron como Jesús le mandó y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Usted sabe que poco antes de esa cena el diablo entra en Judas, gloria al nombre del Señor, y él permite que Judas se siente a la mesa. Entonces le dice el Señor, y entristecido en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Oh Señor. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Y le dijo: tú lo has dicho. Santo es el Cordero de Dios. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto en mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dijo, diciendo: bebed de ella todo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, ¿escuchó? Fruto de la vid, hasta el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús mismo, hermano, fue sacrificado en la Pascua. Él tomó el lugar. Él fue el Cordero Pascual sin mancha que murió por nosotros. Pero hoy el diablo se encargó de cambiar todo eso y transformar la fiesta de nuestra redención con la muerte de Cristo en la cruz por el huevo de Pascua, los usos de los conejos de Pascua, la rosca de Pascua, el pescado. Nuestro Cordero, según lo que leímos en la Biblia, nuestra Pascua fue Cristo crucificado en la cruz. Tu Pascua no es el que admite pescado. Y usted va a escuchar los comentarios: ay, ¿qué comí? Ay, yo comí langosta, yo comí esto, yo comí una paella, yo comí una para mí, yo comí una para vos, qué sé yo. Y ahí pasa, y de eso se habla. Ay, qué caro que está el huevo, y no conseguí el huevo, no sé qué van a encontrar los chicos el domingo. Ay, me salvé porque mi suegra me hizo una rosca. Y no se habla de otra cosa. Y el diablo chocho. Y Cristo quiere que se hable de él, que se recuerde de él. ¿Por qué los judíos celebraban la Pascua? Para recordar la salida de la esclavitud de allá. Y cada vez que hacía la Pascua, el padre de familia le contaba: nosotros comemos el cordero y derramamos su sangre porque Dios nos libertó a nuestro antepasado de la esclavitud de los egipcios y tuvimos que matar el cordero y así salimos de la esclavitud y ahora somos libres y estamos bajo la bendición de Dios. Pero no, el padre de familia hoy anda corriendo: ay, ¿dónde está el huevo? Y por acá, ¿y dónde estará? Y los niños traen huevo, y nadie, todos ignoran el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cómo la ve? Pero Dios tiene un remanente, tiene pastores, tiene una iglesia que no se va a dejar aturdir con estas inmundicias y va a predicar y va a recordar el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Nuestra Pascua es Cristo, según 1 Corintios 5:7, que libera del pecado y que libera de la muerte a todos los que creen. Todavía hoy los judíos celebran la Pascua, aunque su esencia ha cambiado algo, como ya no hay un templo en Jerusalén donde puedan sacrificar un cordero en obediencia, según lo que nos decía Deuteronomio 16:1-6. Vamos a recordarlo, Deuteronomio. Gloria a Dios. Cuanto más lo leemos, más vamos a recordar, más vamos a memorizar. No leemos nada, no memorizamos nada. ¿Qué pasaba? Dice: guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche, y sacrificará la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No comerá de ella pan con levadura 7 días, comerá con ella pan sin levadura, pan de aflicciones, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes, todos los días de tu vida te acuerdes del día que saliste de la tierra de Egipto. No se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, y de la carne que mataré en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana.
No podrás sacrificar la Pascua en cualquier de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre, y sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Gloria a Dios. ¿Y por qué tenían que hacer eso? Versículo 3. Para que todos los días de tu vida te acuerdes del día que saliste de la tierra de Egipto. Alábelo. La fiesta contemporánea judía llamada Seder ya no se celebra con un cordero asado, pero todavía se reúnen las familias, se quita ceremonialmente toda la levadura de los hogares judíos y el padre de familia vuelve a contar la historia del éxodo de Egipto. Para que todos los días de tu vida te acuerdes, dicen los hebreos. La gloria sea para el Señor. Ahora, la Pascua es Jesucristo. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, no se olvide que era la fiesta de la primavera y en la semana de la Pascua, en los días de la Pascua, Jesús fue crucificado. Para los cristianos, para nosotros, la Pascua abarca un simbolismo profético que señala a Jesucristo en el Nuevo Testamento y enseña explícitamente que las fiestas judías son sombras de las cosas que van a venir. O sea, todo lo que conmemoraban los judíos no era nada más que la sombra de lo que iba a acontecer con nosotros. Colosenses capítulo 2, versículo 17, Iglesia de Cristo, Dios te bendiga. Gloria a Dios, no seas perezoso con la Escritura. Colosenses capítulo 2, versículo 17 nos dice la palabra del Señor. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, o sea, la Iglesia de Cristo. O sea que todo lo que, la fiesta solemne, todo lo que festejaban los hebreos, era la sombra de lo que nosotros íbamos a experimentar. O sea, nos estaba avisando, nos estaba anunciando a nosotros. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 1, también vamos a encontrar algo maravilloso. Amén. Dios le bendiga a usted. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, lo que anunciaban en la ley era la sombra de los bienes venideros. Amén. No la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Gloria a Dios. Es decir, vamos a tratar de entender esto, es decir, la redención mediante la sangre de Jesucristo, en Éxodo 12, hace recordar al Salvador y su voluntad para los que creen en Él. O sea, lo valedero es lo que hizo Jesús allá en la cruz, cuando Él pagó el precio por nuestro pecado. Después nosotros en la cena del Señor recordamos el sacrificio de Cristo, como hacían los hebreos, recordaron, todos los días tenían que recordar, y en la Pascua festejar la salida de la esclavitud de Egipto, matando el cordero. Y nosotros en la cena del Señor recordamos el sacrificio que hizo Jesús por la salvación de nuestras almas en la cruz del Calvario. La gloria sea para Dios, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, lo más importante del acontecimiento pascual fue la gracia salvadora de Dios. Gloria a Dios. Lo más importante fue la gracia salvadora de Dios. Dios sacó a los israelitas de Egipto no porque fueran un pueblo tan digno, sino porque Él los amaba. Y ahí nos cabe a nosotros: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Alabados a Dios. Él los amaba. ¿Y por qué era fiel a su pacto? Deuteronomio capítulo 7, verso 7. Dios te bendiga, Iglesia del Salvador. Gracias, Señor, por este día maravilloso que podemos compartir la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y dice el capítulo 7 de Deuteronomio, versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino porque por cuanto Jehová os amó y quiso, por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano del faraón rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Ay, ay, ay. Hay aquellos que se dicen: no, yo soy ateo, yo no creo en Dios.
quédate tranquilo. En persona el Señor va a venir a pagarte tu incredulidad. Quédate tranquila o conviértete a Cristo mejor. Dios te ayude. Bien, asimismo la salvación que se recibe de Cristo llega al cristiano mediante las maravillas, gracias de Dios. Vamos al libro de Efesios capítulo 2, versículo 8. Qué maravilloso. Dios te bendiga en esta hora. Alégrese. No la tira a la rosca, tómesela con un matecito ahí. Después come huevitos, el chocolate es hermoso. Pero sepa usted cuál es la verdadera Pascua y qué es la Pascua. Libro de Efesios capítulo 2, versículo 8. ¿Qué dice la Biblia? La palabra dice así: por gracia sois salvos, no por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. Alabado sea Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria a Dios. Libro de Tito capítulo 3, verso 4, iglesia. Gracias, Señor. Donde dice la palabra de Dios: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Qué maravilla. Entonces, hermano, el propósito de la sangre aplicada en los postes de la casa era salvar a los hijos primogénitos de cada familia de la muerte, del juicio que Dios iba a ejecutar en Egipto. Y esto señala hacia el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz, a fin de librar a los cristianos, los creyentes, de la muerte y librarlos de la ira de Dios contra el pecado. Vamos a recordar en el libro de Éxodo, bendito sea el Cordero, en el capítulo 12, gloria a Dios, lo que dice la palabra de Dios. Nunca se canse de leer la Biblia. Éxodo 12, 13, ahí vamos. Dice: la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, dice el Señor, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Versículo 23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor, al ángel destructor, en vuestra casa para herir. Versículo 27, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. O sea que ellos tenían que escoger una víctima. De toda la manada había que escoger una víctima. Te imagínense, en el cielo están los querubines, los arcángeles, los serafines, los ángeles y todas las deidades de la creación de Dios. Y había que escoger uno para enviarlo a la tierra a morir por nuestros pecados. Imagínense ustedes, están todos los serafines, querubines, arcángeles, ángeles. Y de pronto hay que elegir una víctima. ¿Y a quién eligió? A Jesús. Por tu alma y por mi alma. Él fue la víctima. El Cordero Pascual era una víctima, según el Éxodo 12, 27. Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró vuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Qué funcionaba como sustituto de los primogénitos? Esa víctima, ese corderito que los hebreos buscaban en la manada y lo traían, era la víctima que tomaba el lugar de su primogénito. En lugar de morir su primogénito, moría ese corderito. Alábelo si puede. Esto señala la muerte de Cristo como sustitución de la muerte del cristiano. Para que yo no muera, Cristo tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Alábelo. Bendito sea, esta es la verdadera Pascua. Romanos capítulo 3, verso 25. Dele gloria al Señor.
Alabe a Cristo Jesús. 3:25. A quien Dios puso, ¿escuchó? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea que la víctima fue Jesús. Él lo escogió para ocupar nuestro lugar. Según 1 Corintios 5:7, Él es nuestra Pascua. El cordero macho que se separaba para darle muerte tenía que ser sin defecto, según lo que dice la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 5, Iglesia de Dios. El animal será sin defecto macho de 1 año y lo tomarás de las ovejas o de las cabras. Gloria a Dios. Esto nos muestra lo impecable, lo maravilloso, lo perfecto del Hijo de Dios. Gloria a Dios. Para ocupar mi lugar en la cruz del Calvario. Fíjese cuánto vale usted para el Señor, que no fue un ángel, no fue un arcángel, no fue un querubín, sino el Hijo de Dios, el que vino a ocupar tu lugar. Bendito sea Dios. Ahora Él te mira del cielo corriendo atrás del huevo de chocolate. Te mira del cielo haciendo 3 horas de cola para comprar 1 kilo de pescado. ¿Qué crees que puede pensar el Señor? Porque le estás enseñando a tu hijo, ay, a ver quién encuentra el huevo, y no le estás enseñando, como decían los hebreos, por qué se come el cordero, por qué. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? San Juan capítulo 8, versículo 46. ¿Quién de vosotros, dice el Señor, me redarguye de pecado? O sea, Él era perfecto. ¿Quién lo podía acusar? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Él era perfecto. Hebreos capítulo 4, verso 15. Bendito sea el Cordero de Dios. Qué maravilloso el Señor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Alabado sea Dios. O sea, el acto de comer del Cordero representaba la identificación de la comunidad israelita con la muerte del Cordero, una muerte que los salvará de la muerte física, porque el ejército de ángeles destructores iba a pasar y donde veía la sangre de los dinteles no iba a ejecutar el juicio. Asimismo, tomar la cena del Señor representa para los cristianos, amén, la participación del creyente en la muerte de Cristo, una muerte que salva de la muerte espiritual. O sea, nos da salvación y vida eterna. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16, Iglesia del Salvador. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16. Y dice así: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Gloria a Dios. O sea que al tomar la cena del Señor, somos participantes en la muerte de Cristo. Gloria a Dios. Como en el caso de la Pascua de los hebreos, que se celebró en Egipto, el sacrificio inicial, es decir, su muerte en la cruz, fue un sacrificio eficaz. Lo que hizo Jesús hace 2000 años, morir por nosotros, amén, fue un sacrificio eficaz que nos salva a nosotros de la muerte eterna. Y se observa en la cena del Señor como que, ¿por qué nosotros tenemos que participar de la cena del Señor? Vamos a leerlo en la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 24. Escuche bien lo que dice la Escritura. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. O sea que así como los hebreos no tenían que olvidar, sino que tenían que recordar todos los días de su vida y se la tenían que enseñar a sus hijos, por qué el cordero pascual, por qué la hierba amarga, por qué la sangre en el dintel,
todos los días debían recordar la Pascua que pasó en la liberación del pueblo hebreo de los egipcios. Así nosotros, cuando hacemos la cena en memoria, tenemos que memorizar, no perder la memoria de lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Entonces, cada vez que participamos de la cena, amén, nosotros tenemos que recordar lo que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz. Hacer esto en memoria, hacer esto en memoria de mí. La aspersión de la sangre sobre los postes, en las puertas, se hizo en fe, obediente. Allí los hebreos, en el capítulo 12 de Éxodo, versículo 28, escuche bien lo que dice la Biblia. Dice así: y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Hicieron puntualmente, así como... Ahí está el secreto de la bendición, cuando se obedece, amén, lo que dice el Señor, sin agregar y sin sacarle nada. Alaben, ahí está la bendición. Muchos cristianos no pueden participar de la bendición porque ignoran voluntariamente los mandamientos de Dios. Alabados a Dios. Entonces, en Hebreos capítulo 11, versículo 28, nos dice la Escritura, la palabra del Señor. Gracias, Jesús. Dice así: por fe se celebró. ¿Qué se celebró por fe? La Pascua, la aspersión de la sangre, o sea, untar los postes, se hizo por fe, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. ¿Va entendiendo? Entonces, nosotros hoy, para que los juicios de Dios no nos alcancen, no nos toquen los ángeles destructores que Dios va a enviar a ejecutar los juicios en la tierra, ¿qué tenemos que estar haciendo? Obedeciendo puntualmente la palabra de Dios. Alábenlo. Denle gloria al que vive. Esa respuesta de fe se originó la redención mediante la sangre. Alabado sea el nombre de Cristo. Dios es santo por siempre jamás. Gloria a Dios. En el libro de Éxodo capítulo 12, versículo 7, nos dice la Biblia: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Versículo 13. Y la sangre, escuche esto, y la sangre será por señal de las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Versículo 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y le dijo: sacad y tomad corderos de vuestra familia y sacrificad la Pascua. Amén. O sea, la salvación mediante la sangre de Cristo se obtiene solo mediante ¿qué? La obediencia. Alabado sea Dios. Libro de Romanos, capítulo 16. Dios es santo. Maravilloso Jesús. Gloria a Dios. Al cristiano verdadero le tiene que dar cosas cuando vemos el mundo entregado a los usos mundanos que quieren hacer olvidar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Romanos capítulo 16, verso 26, dice la palabra: pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Allí está el secreto de la salvación, la fe. Si usted dice que tiene fe, yo tengo que ver las obras. Romanos 1:5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su santo nombre. Se debía comer el cordero pascual junto con pan sin levadura, según lo que nos dice la palabra de Dios. Ya estamos terminando. En Éxodo capítulo 12, versículo 8, ¿escuchó? Dice: y aquella noche comerán la carne asada a fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Como en la Biblia la levadura por lo regular nos representa el pecado y la corrupción, Éxodo 13:7 nos dice la Biblia, amén, porque por los 7 días se comerán los panes sin levadura y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Ahora vamos a ver qué concordancia tiene con Mateo 16:6. Gloria a Dios, maravilloso Jesús.
Dios te bendiga. Háblale a tus hijos, como hacían los hebreos. Los hebreos le hablaban del cordero que habían, y le hablan del cordero pascual que sacrificaron en Egipto. Tú háblale de Cristo. A tus hijos dile que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. San Mateo capítulo 16, versículo 6, el Señor dice así: y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. San Marcos 8:15, también el Señor advierte, gloria a Dios sobre este tema, bendito sea el Cordero de Dios. San Marcos 8:15. Y le mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Este pan sin levadura representaba la separación de los israelitas redimidos de Egipto, es decir, del mundo y del pecado. Gloria a Dios. Cuando eran redimidos, significaba, gloria a Dios, que eran redimidos de Egipto, eran liberados de la esclavitud de Egipto, o sea, del mundo del pecado. Según Éxodo capítulo 12, versículo 15, dice, 7 días comeréis el pan sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. O sea que aquel que no deje el pecado será cortado del pueblo de Dios. Aquel que persista en pecar será cortado del pueblo de Dios. La levadura significa pecado. Por eso limpiémonos de la vieja levadura, como dice Pablo a los Corintios. Amén, para que seamos nueva masa sin levadura, santos para Cristo Jesús. Amén. La Pascua era hebrea. En la Pascua se sacrificaba, los hebreos sacrificaron el cordero para ser salvos, para que el ángel destructor no los hiriera. Ellos obedecieron y la víctima por el primogénito de ellos fue un cordero sin tacha. La víctima por nosotros fue Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué hago? Puede comer lo que quiera, pero nada debe ocupar el lugar de Cristo. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Que Dios te bendiga, espero que hayas entendido y que nadie te engañe. Asimismo, al pueblo redimido de Dios se le llama separarse del mundo pecador y dedicarse solamente a Dios. Amén. Que Dios te bendiga, la gloria es para Dios. Hoy ya sabes por la palabra lo que es la Pascua. Bueno, creo que tenemos algunos llamaditos, vamos a pasarlos. Amén. Piden oración por Gustavo Ascioli, está pasando un momento difícil con su pierna. Hermano, contá con nuestra oración, que Dios te bendiga, estaremos orando por ti. Gloria a Dios. Gracias a Dios, bendito sea el Cordero. Leandro pide oración por su vida y por Araceli para que vuelvan al camino de Dios. Amén. Vamos a estar orando por ti también, para que retomes el camino y nunca te apartes del camino del Señor. Amén. Dayana Mitrovic le cuenta que Cristian Mitrovic está internado en terapia con COVID, tiene los 2 pulmones afectados. Dayana, vamos a orar por tu petición. Amén. Vamos a estar en oración, lo vamos a tomar y vamos a orar. Gloria a Dios. Piden por Aldo Martínez, un abuelo que tiene cáncer y en el estómago, y por todos los abuelos de geriátrico. Amén. Vamos a orar por este abuelo y por todos esos abuelitos que están internados. Que Dios tenga misericordia. Amén. Piden por Griselda Villalba, que está internada con una CB, su hija, piden que estén orando. Vamos a orar por Griselda. Quédense tranquilas, las hijas que confíen en Dios y que abran su corazón a Cristo para que Dios esté derramando. Piden por Jessica Benítez y toda su familia que tiene COVID. Jessica, abrí tu corazón a Cristo, confía y Dios te va a sacar adelante a ti y a tu familia. Serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Vamos a estar orando por estas almas. Amén. Pastor, Dios lo bendiga. Amén. Hay un agradecimiento, se lo leo porque es bastante extenso. Natalia Sánchez dice, Dios lo bendiga, Pastor, y a la pastora agradezco al Señor por derramar sanidad sobre mi vida. Me hicieron los estudios del hígado y para la gloria de Dios salieron muy bien. Los médicos sorprendidos por mi recuperación tan rápido. El Señor me sanó, amén, gloria a Dios. Tengo los estudios de cómo fui al médico mal y cómo estoy ahora gracias a la gloria del Señor. Dios los bendiga, para el que cree todo es posible. Amén. Dios te bendiga, nos gozamos con esta alma que ha recibido la bendición y le agradecemos a nuestro Padre por haber escuchado nuestra petición. Quiero decirte, si no has aceptado a Cristo, si estás apartado, que hagas esta oración conmigo. Padre Dios, me arrepiento de todos mis pecados, abro mi corazón y recibo a Jesucristo
que murió por mí en la cruz del Calvario y lo acepto como mi único y suficiente Salvador. Me arrepiento, Dios, de todos mis pecados y te pido perdón. Señor, que la sangre que el Cordero Santo Jesús derramó por mi alma en la cruz me limpie de todo pecado. Renuncio al pecado, renuncio a la vieja levadura. Santifícame, vivifícame, anota mi nombre en el libro de la vida. Sálvame a mí y a toda mi familia. Señor, te pido por todas estas almas que han pedido oración. Escucha, Dios Padre, me uno a los hermanos que están conmigo, a los que están viendo, Señor, también. Y oramos por estas almas que reciban un milagro. A estas personas que están internadas, Señor, libéralas, sánalas, toca esos pulmones, crea órganos nuevos, tejidos nuevos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Bendice, Dios Padre Todopoderoso. Derrama tu gracia, toca, entra en esas habitaciones. Envía a tus ángeles ministradores de sanidad, Señor, en el nombre de Jesús, para levantar, fortalecer, sanar, liberar. En el nombre precioso de Jesús los sanamos, los liberamos. Toca, Padre, aleluya, bendito sea Cristo el Señor, Dios Todopoderoso. Administra sanidad y liberación a estas almas. En el nombre de Jesús, gracias, Dios Padre. Gracias, Señor, gracias porque creemos que lo hiciste. Gracias, Señor, porque creemos que nos ves y nos oye. Gracias, Señor, porque tu misericordia es para siempre. Bendito sea tu nombre. Gracias por haber dado su vida en la cruz por nosotros, mi Señor. Gracias, Padre mío y Dios mío. Lo vamos a recordar siempre, cada día de nuestra vida. El sacrificio que hizo por nuestras almas, usted en la cruz del Calvario. Bendito sea el Cordero Santo, llamado Jesús, el Hijo del Dios viviente. Gracias, Señor. Amén. Mandamos nuestro saludo a todos los hermanos. Quiero agradecerle a Dios por mi hija Cecia, que ha dado a luz un varón y está bien, y que Dios la bendiga mucho y la amamos mucho, ella y su bebé. Y a toda mi familia, y agradecerle a todos los hermanos de la fe, y sigan orando, no dejen la oración y no dejen de ver la Biblia. Si Dios quiere, pronto nos estaremos reuniendo. Todavía no podemos reunirnos. Gracias a los que envían su ayuda para los comedores, que Dios los bendiga, y a los que se acordaron de los enfermos en el hospital también, que Dios los siga bendiciendo. La gloria es para Dios. Vamos, hermanos, Dios los bendiga arriba. Hasta la próxima, si Dios quiere. Su hermano Ramón los saluda. Amén.